En un momento le agarro la mano a Roberto y le pregunto, Roberto, ¿cómo estás vos con tu familia? ¿Tenés algo por la cual perdonar, ser perdonado? Y veo que lleva la mirada hacia arriba como pensando y me dice, no, no, todo eso está bien, me dice, todo está bien, pero yo no me perdono. Nunca me había pasado que me dijeran yo no me perdono y me impactó mucho en un hombre joven de 40 años muriéndose. Y lo miré con cara de asombro y le dije, pero ¿qué no te perdonas? Me dijo, no me perdono porque desperdicié mi vida. Quizá les parezca raro que voy a hablar de la muerte, pero muerte es parte de la vida, es la única realidad. La muerte nos acompañó desde el momento de nuestra gestación. Un día llegó al sanatorio, me ve la enfermera de piso y me dice, Gloria, ahí está uno de los tuyos. Los míos eran aquellos que estaban muriendo. Entro al cuarto y me encuentro con un joven que había cumplido 40 años hace unos poquitos días. La cara de tristeza y de dolor realmente imponente. Imposible llegar a esa persona porque estaba cerrado en su dolor y a fuerza de visitarlo seguido un día abrió su corazón y me dijo, sé que me estoy muriendo. Agarré una silla, me acerqué, le agarré la mano, lo miré a los ojos y le pregunté, ¿sentís que te estás muriendo? Me dijo, sí. Todos saben cuando llega el momento de su muerte. Es raro que la persona no lo sepa. Lo sueñan, lo ven, lo viven. Y bueno, a fuerza de hablar con él, llegué, me dio realmente un gran aprendizaje un día que me confesó algo que se los voy a contar al final. Entonces la realidad es que es imposible escaparnos de la muerte. La muerte desde nuestra concepción camina a nuestro lado. Todos venimos con el pasaje de vuelta, todos. Los tenemos ahí escondidos en un cajón donde no lo queremos mirar. Y la realidad es que cuando uno es joven cree que la muerte le toca a los viejos, a los grandes, y van por la vida comiéndose la vida, haciendo un montón de macanas o arriesgándose, cuando la realidad es que somos archimortales. Somos frágiles, mucho más frágiles de lo que nos imaginamos. Vamos cambiando las diapos. La siguiente. Entonces vamos arriesgando, creyendo que no me voy a morir, seguramente si tomé mucho la noche y me subo arriba de un auto no me voy a pegar un palo, o si me drogo voy a zafar. Y vamos por la vida escapándonos de esto, cambiamos. Y la realidad es que algo nos va a tener que pasar para poder morirnos. Simple y sencillo. Vamos a la siguiente. Sí, es triste pensar en la muerte siendo tan jóvenes, pero no se queden con eso. Sepan que todos ustedes nacieron con dones. Los dones son regalos, como puede ser su inteligencia, su salud, si tienen una familia amorosa que los acompaña, quizás una realidad económica cómoda, bienestar, belleza, vivir en un país en paz. Esos son muchos de los tantos regalos, como los regalos artísticos, creativos, organizativos, deportivos, musicales. Todos esos son regalos. Todos ustedes vinieron con muchos regalos para aprovechar. Vamos a la siguiente. Pero también están los talentos, que no es lo mismo. Los talentos son adquiridos. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias a los talentos, que a través de la perseverancia, la determinación, el coraje y la responsabilidad, unidos, vamos a la siguiente diapo, nos va a llevar a la genialidad. Todas estas personas que vienen acá que ustedes conocen, nacieron con una cantidad enorme realmente de dones. Pero si no hubieran trabajado, si hubieran puesto todo lo mejor de ellos, nunca hubieran llegado a ser lo que son. Y eso es lo que en el fondo ustedes sería lindísimo que pudieran lograr todo eso. Y solo ustedes pueden elegir. Y ya ahora depende de ustedes, no de lo que papá y mamá esperan de ustedes. Es lo que ustedes esperan de ustedes mismos, que es lo que ustedes quieren. Realmente, ustedes tienen que poder elegir, según sus dones, qué quieren hacer con ellos para su vida. Ustedes eligen, cómo y quieren ser, de la manera que van a querer aprovechar o no su vida. Son ustedes los que eligen.
¿cómo les gustaría ser recordados? Parece mentira, pero a ver, es lindo saber que cuando alguien muere uno se queda con lo mejor y lo más lindo de la persona. Y por otro lado, ¿qué legados quieren dejar? Los dones son para compartir. Eso es lo que los va a hacer realmente exitosos en lo que han venido a hacer. Poder compartir todos esos dones que los han explotado para desarrollarse ustedes espiritualmente, pero además para compartir con otros. Y bueno, y esos legados que quieran dejar. Entonces, esto es hoy. Se empieza hoy. No es como el régimen del lunes, ¿no? El lunes empiezo. No, esto es hoy. Que puedan salir de acá pensando que si la muerte es mi compañera y me acompaña en esto que es vivir, que me hace acordar, te vas a morir un día, somos impermanentes, hace algo de tu vida, de tu tiempo, es importante reconocer que ella está a mi lado y que es hoy, y que se empieza hoy. El poeta, vamos a la siguiente, el poeta Rumi, no la anterior, él tiene esta frase que dice: lo que buscas te busca. Fíjense, miren sus dones, traten de descubrirlos, trabajen para ellos, para que realmente puedan ser felices. Por la felicidad tiene que ver también con esto, hacer lo que vine a hacer, que amo, que vibro, que me empuja, que me lleva. Vamos a la siguiente diapo. Y les cuento que cuando llega el final de la vida, es muy común hacer el balance. Muchísimas veces, pero muchísimas veces estando al lado de aquellas personas que están por morir, cuando uno se siente, los escucha, uno participa de esa mirada de la vida, esos balances. Fui feliz, hice felices a otros, amé, fui amado, etcétera, etcétera. Todos hacen un balance antes de morir, si es que tienen el tiempo para hacerlo y no es que murieron por un accidente o por otra cosa. Todos lo hacen. Así que es importante que piensen que va a llegar un momento de su vida que van a tener que hacer un balance de la vida que llevaron. Vamos a la siguiente diapo. Y que no les pase como Roberto, este joven que les contaba. Cuando acompañamos gente muriendo, muchas veces, para que ellos mueran en paz, es importante que puedan sanar su biografía. ¿Qué me refiero con esto? Si tienen cosas por las cuales no han sido perdonados o no pudieron perdonar, esto es va directo a poder morir en paz. Tiene mucho que ver. Si yo llego al final de mi vida con odios, con broncas, por lo que me lastimaron o porque lastimé, me saca la paz. Esto es algo que es importante poder resolver antes de morir. En un momento le agarro la mano a Roberto y le pregunto: Roberto, ¿cómo estás vos con tu familia? ¿Tenés algo por la cual perdonar, ser perdonado? Y veo que lleva la mirada hacia arriba como pensando y me dice: no, todo eso está bien, me dice. Todo está bien, pero yo no me perdono. Nunca me había pasado que me dijeran yo no me perdono, y me impactó mucho en un hombre joven de 40 años muriéndose. Y lo miré con cara de asombro y le dije: pero, ¿qué no te perdonás? Me dijo: no me perdono porque desperdicié mi vida. Fuerte, ¿no? Soy honesta, nunca supe si él llegó a perdonarse eso. Pero como la imagen de la foto, ¿no? Nuestra vida se nos escurre entre las manos como la arena en esas manos. El reloj nunca para de tiquear. Por eso es hoy. Por eso es pensar a dónde quiero llegar con mi vida. La muerte es mi compañera, me va enseñando, me va marcando lo que vale la pena, me saca de la pavada. Vamos a la siguiente diapo. Y siempre me impactó mucho esta frase, este proverbio hindú, que dice: los vivos le cierran los ojos a los muertos, pero los muertos le abren los ojos a los vivos. La muerte nos abre los ojos. Por eso puede ser una gran maestra. No es solamente dolor lo que nos da la muerte, nos da mucho más que solamente el dolor de la despedida del ser querido. Por eso lo único que me queda decirles es: hoy, elijan
y cuando lleguen al final de su vida se queden con la paz y la alegría de pensar que su vida valió la pena, que no es poca cosa. Gracias a todos los organizadores por esta oportunidad y los bendigo para que tengan una vida maravillosa. Gracias, Gloria. Muchas gracias.